Ya, gracias, Siri. ¿Están molestos? Cámara encendida 1, cámara encendida 2, cámara encendida. Listo. Ya, solamente trabajo con los que tienen cámara encendida. Y ahora sí. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Miss. Buenos días, Daniel. Buenos días, Jesús. Buenos días, buenos días. Listo, ya se tomó la captura para la asistencia. Ya está. El tema de hoy es un poquito largo, un poquito, así que por favor te voy a pedir que apagues tu micrófono y que escuches. Al finalizar, o de repente dentro de la explicación yo hago alguna pregunta, levantas tu mano para participar. Y si no hago ninguna pregunta, todas las preguntas que tú quieras hacer, me las haces al final, porque si no, no nos va a alcanzar el Zoom, ¿ya? Lo que sí te voy a pedir es que saques un cuadernito y tomes nota porque hay mucho de lo que voy a hablar que no está en la diapositiva, ¿ya? En la diapositiva solamente he colocado datos y algunas imágenes referenciales en cuanto a algunas obras que te voy a contar, pero es necesario que tú tomes anotes porque ya se acerca, apuntes, perdón, porque ya se acerca tu... Y ahora sí, ya chicos. A ver, voy a compartir. Aquí está. Listo. ¿Puedes visualizarlo? Sí, ¿no? Ya, muy bien. El tema de hoy es el realismo europeo. ¿Qué es el realismo europeo? Es una corriente literaria, ¿ya? Que se basa y se centra en el análisis de la realidad y de los individuos que son parte de esta realidad. Justamente por eso se llama realismo, porque va a hablar de la realidad, en este caso de una realidad europea, tales como por ejemplo los intereses de este pueblo, los vicios de las personas que conviven en este pueblo, sus virtudes, por ahí sus defectos también, ¿ya? Uno de los autores representativos del realismo europeo es Honoré de Balzac. Él tiene una frase que justamente al analizarla te vas a dar cuenta de qué tan realista eran sus obras. En una de sus frases dice, el matrimonio debe combatir sin tregua un monstruo que todo lo devora. ¿Y cuál es ese monstruo? La costumbre. Y en la vida de pareja, en realidad eso es lo que ocurre. La costumbre es lo que termina de romper una relación amorosa. Entonces, imagínate qué tan realistas han sido las obras de Balzac, porque él ha escrito en relación a lo que observaba, a lo que veía según el contexto de ese momento, a los problemas sociales de este momento. Entonces, nos vamos a contextualizar, ¿ya? Contexto histórico. ¿Qué se desarrolló durante el realismo europeo? Hubo la revolución industrial, quiere decir que hubo adelanto de máquinas, ya se clasificó a las personas en clase media, en clase obrera. Ellos mismos, los de clase media y clase obrera, eran los personajes de las novelas, ¿ya? Eso es en cuanto a la revolución industrial. En cuanto al positivismo, ¿ya? En el realismo europeo da el conocimiento a través de la razón, les importa mucho la razón, de analizar, de observar y sobre todo de experimentar, ¿ya? Y todo era favorable, por eso es que manejaban y trabajaban bajo el concepto del positivismo. En cuanto a otro hecho que estaba ocurriendo era el evolucionismo, que se da con Darwin y su teoría de las especies. El tema que se trabaja en el realismo es la sociedad y sus problemas. Las novelas, los ensayos, los poemas que se escriben en el realismo europeo va a ser basado en vivencias reales
en los problemas reales y en hechos reales. Por eso su tema es la sociedad y sus problemas. En cuanto a los elementos de la narrativa, menciona 3, que era verosimilitud, que era objetivo y posibilidades. En cuanto a la verosimilitud, quiere decir que era un hecho creíble y era un hecho posible, que sí pasaba, que sí, y si es que no pasaba, era una realidad que en algún momento iba a ocurrir porque era muy común seguramente. Trabajaban mucho con lo objetivo. ¿Y por qué con lo objetivo? Porque era algo real, algo existente. Y como es algo existente, da cabida a las posibilidades. ¿Listo? En cuanto a sus obras, describen, por ejemplo, describen los lugares reales como las catedrales, las personas, los paisajes, los describe tal cual, como son. Por eso se llama realismo, porque vamos a hablar de algo real. En cuanto a la finalidad, tiene una finalidad didáctica. ¿Qué quiere decir? Que nos quiere enseñar la realidad que tenían los personajes en cuanto a los vicios y que cómo les gustaría buscar un cambio para ello, ¿ya? Entonces, el fin didáctico era enseñarte los vicios de esta época y cómo queríamos cambiarlo. Ese era el fin didáctico del realismo europeo. Ahora, el realismo es una corriente que se opone radicalmente al romanticismo. ¿Por qué? El realismo habla de lo real, lo objetivo, lo concreto, lo creíble, lo posible. En cambio, el romanticismo es subjetivo, es idealista, es mucho amor, ilusión. Entonces son dos corrientes totalmente contrarias. Ninguna tiene similitud a la otra. Entonces el realismo se opone totalmente al romanticismo. Veamos aquí. Los principales representantes. Tenemos representantes en Francia, en Rusia, en Estados Unidos e Inglaterra. En Francia está justamente el iniciador, que es Honorato Balzac, con su obra Papá Goriot, que en un momento ya te voy a contar más o menos de qué trata. Stendhal con su obra Rojo y Negro, y Gustavo Flaubert con Madame Bovary. Un poquito para contarte, Madame Bovary, bueno, trataba de la vida de una mujer que se llamaba Emma. Ella vivía con su padre en el campo. Se casa con un médico provincial y justamente de él adquiere pues el apellido Bovary, ¿no? Y bueno, básicamente trata de ello. Es una obra que habla, bueno, es una obra, Madame Bovary es una obra que habla mucho del... ay, se me fue. Ahora que me acuerdo te menciono, ¿ya? Se habla sobre la mujer, bueno, el desarrollo de la mujer en un papel que no es nada bonito. Habla del adulterio. Ya me acordé la palabra. ¿Ya? En Madame Bovary se habla mucho del adulterio. Ahora, en Rusia tenemos a Anton Chekhov. Sí, listo. Akemi, por favor. En Anton Chekhov, conocido por sus cuentos, como por ejemplo... Ya, seguimos, ¿ya? En Rusia tenemos a Anton Chekhov, conocido por sus cuentos como Gente Sombría, otro cuento En el Crepúsculo, cuentos de Melpomene y Travesura.
otro representante tenemos también a Fedor Dostoyevsky, que resalta por sus novelas, y seguramente recuerdas Crimen y Castigo, El Jugador, Humillados y Ofendidos, El Idiota también. Después tenemos a León Tolstoy, que es un representante también de Rusia, reconocido por su obra Ana Karenina y Guerra y Paz. Otro autor representante de Rusia tenemos a Nikolai Gogol, reconocido por Almas Muertas. En cuanto a los representantes de Estados Unidos, tenemos a Hernán Melville con Moby Dick y Mark Twain con Las aventuras de Tom Sawyer. En Inglaterra está Charles Dickens con sus obras David Copperfield, Oliver Twist y Cuentos de Navidad. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a basarnos en este autor, ¿ya? En Honoré de Balzac. Honoré de Balzac centra sus creaciones en la comedia humana. Y tiene el nombre de La comedia humana no porque sea una obra graciosa, sino le pone ese nombre a un proyecto, ¿ya? Y ese proyecto al inicio tenía que estar compuesto por 137 libros, ¿ya? O sea, es decir, la comedia humana era el nombre que pone al conjunto de obras que escribe sobre la sociedad parisinista, es decir, la sociedad de París, la clase burguesa, y debería estar compuesta por 137 libros, pero Balzac no logró terminarlas. Sin embargo, la llamó la comedia humana y por esta obra se le reconoció con el nombre o con el apelativo de el sociólogo de la novela. ¿Por qué? Claro, no alcanzó a los 137 textos, pero sí dentro de la comedia humana los que estaban presentes eran justo los que te voy a mencionar acá. Estudios de costumbres, esencias de la vida privada de Papá Goriot, escenas de la vida provinciana de Eugenia Grande, escenas de la vida parisina del primo Pons, escenas de la vida política del diputado de Arás, escenas de la vida militar, los chuanes, escenas de la vida rural de los campesinos, estudios filosóficos como La piel de Zapa, estudios analíticos de la fisiología del matrimonio, entre otros, ¿ya? Como podrás observar, pues no llegó a sus 137 obras, pero sí tuvo un gran número de textos. La característica de estas obras era que presentaba la denuncia social en cuanto al estudio de las costumbres, era muy abundante en cuanto a la técnica, utilizaba mucho las figuras literarias y tenía un don de la observación. ¿Por qué? Porque sus obras están basadas en la realidad y para escribir en la realidad, dime Daniel. Nada, me equivoqué, disculpe. Ya, y para escribir de la realidad, pues él tenía que observar justamente lo que había o lo que estaba pasando en su contexto. Muy bien. Viene Papá Goriot. Te voy a comentar en forma de resumen de qué trata, ¿ya? Relata la vida de un padre que por ver feliz o felices a sus dos hijas, a Delfina y Anastasia, este padre les da toda su fortuna a ellas, para que así consigan un buen marido. En aquel tiempo, ¿ya? Cuando una hija se casaba, el padre le entregaba una dote al yerno. ¿Y qué era una dote? Era una cantidad de dinero. Al marido, ¿por qué le daba ese dinero? Se lo daba por llevarse a su hija. Mientras mayor era el dote, es decir, mientras mayor cantidad daba el padre, el prometido pues tenía que ser de un rango social más alto, ¿ya? Entonces, Papá Goriot no quería que sus hijas se casen
con personas de rango social baja ni mediana. Él quería que sus hijas tengan un rango social alto. Por lo tanto, tenía que trabajar muchísimo para juntar el dote suficiente, hablamos de dote relacionado al dinero, ¿ya? Para sus dos hijas, de tal manera que las dos aseguren un excelente futuro, ¿no es cierto? Ya, llévalo ya. Y eso es lo que papá Goriot quería para sus hijas. Papá Goriot trabajaba como fabricante de harinas, de pastas para sopa. Y todo, absolutamente todo lo que ganaba se lo daba a sus hijas, para que ellas vayan a los grandes bailes de sociedad, tengan la mejor ropa, tengan una mejor educación y todo ello. Y es así como estas hijas conocen, bueno, una de ellas conoce a un conde y la otra conoce a un banquero. Y estos dos, pues como ven el dote que tienen sus hijas, las señoras con las que se va a casar, decide casarse, pedir la mano tanto de Delfina como de Anastasia a papá Goriot. Pero ¿qué pasa? Cuando Delfina y Anastasia se casan con el conde y la otra con el banquero, los yernos, como ya tienen el dote, deciden un día ir y visitar a papá Goriot, ¿no? Saber cómo está, porque si el dote fue tan grande, entonces ellos imaginaban pues que papá Goriot vivía en una hacienda y que tenía muchísimos lujos y riquezas. Pero la realidad era otra. Las hijas siempre negaban ir donde papá Goriot, ya que ellas sentían vergüenza de su padre. ¿Y qué es lo que pasó? Que papá Goriot trabajó tanto y le dio todo el dinero a sus hijas con la única finalidad de que ellas tengan un buen dote para que tengan un buen marido cada una y aseguren su estatus social, y se olvidó de él. Entonces, al darle toda la parte económica a sus hijas, él se quedó viviendo solo, porque sus dos hijas se casaron, se quedó solo en un cuartito pequeño, sumido en la más profunda pobreza. Entonces las hijas sentían vergüenza de su padre. Finalmente, papá Goriot muere solo y en su lecho de muerte se da cuenta de la ingratitud de su hija. Y es lo que nos cuenta justamente, el autor Balzac, ¿no? Esta triste historia que, como podrás darte cuenta, pues no escapa de la realidad, es algo que en esos tiempos pues ocurría. ¿Listo? Otra obra de la que te voy a hablar es Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Seguramente lo recuerdas porque ya recuerdo que habíamos comentado un poquito de esto el año pasado. Pero a ver, vamos a seguir, ¿ya? Crimen y Castigo fue publicado, bueno, fue una publicación primero en forma de folletín. ¿Qué quiere decir en forma de folletín? Ojo que después voy a preguntar, yo no sé por qué me has apagado las cámaras, ¿ah? ¿Qué quiere decir folletín? Tú compras los periódicos relacionados con la actualidad, ¿ya? Tú cuando compras los periódicos, dentro de los periódicos te vienen revistas de Electra, de la Curazao, qué sé yo, revistas con los productos que quieren vender, ¿no es cierto? Viene dentro de algunos periódicos. Ya, algo similar ocurría. En aquel tiempo se vendían los periódicos y dentro de eso, de estos periódicos, estaban los folletines. Los folletines eran pequeños cuentos que en su conjunto llegaban pues a hacer o a llenar la obra Crimen y Castigo. Entonces, Crimen y Castigo se entregó al inicio en forma de folletín. La novela era enviada por partes en los periódicos, pero después, cuando ya se llega a tener la estructura, se maneja una estructura externa y una estructura interna. En la estructura externa, la novela aparentemente parece de tipo policial, pero en la parte interna
habla más de la psicología y la ética. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de culpa de parte del asesino, ¿ya? El tema en el que se centra Crimen y Castigo es el conflicto ético entre una moral cristiana humanitaria y una moral intelectualista o antihumanista. Es decir, qué hacer, cómo actuar. Entonces, te voy a contar un poquito, ¿ya? El personaje principal de Crimen y Castigo se cree un superhombre y cree que puede salvar a la humanidad de una usurera. ¿Qué es una usurera? Una usurera era aquella en la que tú le llevas, por ejemplo, un objeto de oro y ella te da una cantidad de dinero por ese objeto. Ahora, tengamos en cuenta que estas usureras no siempre te dan el valor que corresponde a dicho producto, sino te dan mucho menos, pues, ¿no? Esta usurera en Crimen y Castigo recibe el nombre de Aliovna Ivanovna. Entonces, el personaje principal que se cree un superhombre y quiere salvar a la humanidad y Aliovna, que era la usurera, ¿ya? Era un estudiante, el personaje principal era un estudiante que se llamaba Rodion Romanovich. Él planea un robo para que con este dinero ayude a su hermana y a su madre. Y para eso, él se va justamente a la casa de la usurera. Al momento de llegar a la casa de la usurera, primero, le menciona que quiere hacer el intercambio de un objeto por dinero y ella se aprovecha de la situación de Rodión y le da poquísimo dinero. Entonces es en ese momento en que Rodión piensa en asesinarla y lo hizo de una manera cruel porque utilizó, como puedes observar en la imagen, un hacha y con el hacha la golpeó en la cabeza. Y como al entrar él a la casa de la usurera, olvidó cerrar la puerta, una vez que asesinó a Aliovna, entra la hermana de Aliovna, que no era usurera y no tenía nada que ver con el negocio, ¿ya? La hermana que se llamaba Isabel. Ella no tenía nada de culpa, pero Rodión se puso a pensar y dijo, si yo la dejo viva a ella me puede acusar con la policía. Entonces, ¿qué es lo que hizo? También la asesinó a ella. ¿Para qué? Para que no existiera ningún testigo, ¿no es cierto? Entierra el hacha y después se va a su casa, entierra todo el dinero porque le robó todo a la usurera, enterró el dinero y se va a casa. Pero no está tranquilo, siente culpa, ¿ya? Y la culpa es mucho más grande que él, la conciencia. Y como no sabe cómo liberarse de esa conciencia que le está ahí cargando demasiado, decide contarle a alguien lo que ha sucedido. Pero tenía que saber a quién contarle, porque recuerda que si le cuenta a cualquier persona, esa persona podía acusarlo, ¿verdad? Entonces, él tenía una amiga de la infancia llamada Sonia. Sonia era una jovencita que no tuvo la vida fácil. Ella tuvo la necesidad de prostituirse, ya que su padre era un alcohólico y dejó a su familia en la miseria. Y ella ayudaba a su familia justamente de esa forma, pues no, porque al prostituirse ella podía generar dinero. Bueno, Sonia al escucharlo a Rodión, lo aconseja y le dice que mejor es que se entregue a la policía. Él obedece a Sonia y va hacia la policía y cuenta lo que había pasado. Y la policía lo retiene y le manda a hacer trabajos forzados en Siberia. Y es así como él paga su crimen. Por eso es que tiene el título, Crimen, posteriormente Castigo. ¿Y cuál era el castigo? Los trabajos forzados que le hicieron a Rodión. Gracias. Gracias. Eso tómalo rápido, ¿no? Ya, ahorita lo voy a tomar. Listo. Ahora, ¿te gustó la obra? ¿Cómo? Sí, Miss. Sí, Miss. Voy a comentar la última antes que se nos acabe el Zoom. De Stendhal. Bueno, en realidad no se llama Stendhal, se llama Henry Bailey,
¿ya? Ese es su nombre verdadero. Pregunta en el examen, así que anótalo. Nombre real de Stendhal, Henry Bailey, con su obra Rojo y Negro. ¿De qué trata su obra? Te cuento, ¿ya? Stendhal, con su obra Rojo y Negro, él queda huérfano a los 7 años. La característica de su obra es que es una novela psicológica. Da más importancia a la sensibilidad y prefiere la concentración del estilo a la efusión novelesca. Su novela es objetiva, sus personajes son apasionados, a los que Stendhal o Henry describe con gran detalle y verosimilitud, ¿ya? Tiene un lenguaje irónico. Esas son las características de Stendhal en cuanto a sus obras. Ahora te voy a contar de qué trata Rojo y Negro. Rojo y Negro relata la historia de un joven de 19 años llamado Julián Soriel. Quiere crecer en la escala social, es decir, quiere ser una persona de rango social alto, pues, ¿no? Y para ello... ¿De dinero? Claro, tener dinero, tener títulos, por ejemplo, ser un marqués, un noble, quiere ser un noble, ¿ya? Entonces, pero no se quiere, sino que lo quiere ser fácil. Y entonces, ¿qué es lo que hace él? Ingresa a la casa del alcalde de Berrieres, y se hace pasar por un maestro. Se va a la casa justamente del alcalde para hacerse pasar como maestro y ofrece su trabajo porque sabe que el alcalde tiene sus hijos. Entonces le dice, yo puedo enseñar a sus hijos. Y el alcalde, como lo ve ahí, decide aceptarlo y él ingresa. De esa forma, al momento que ya está en la casa del alcalde, busca la manera de enamorar a la esposa del alcalde, a la señora Renal, de 30 años. Y su esposo, es decir, el alcalde, se da cuenta de esta situación después de 2 años. Imagínate, si tú te enteras de algo así, ¿qué harías? ¿Qué haces? Lo ¿Cierto? bota de su casa. Entonces, Lo bota de su casa. el alcalde lo expulsa de su hogar. Julián se va y llega a la casa de un marqués, el marqués de Moy, ¿ya? Y se hace pasar pues como un comendador y llegan a simpatizar con él, porque Julián tenía una buena facilidad de palabra, ¿ya? Y era hábil. Claro, era muy hábil, simpatizaba mucho con él y ahora va a querer seducir como... Destacaba mucho en lo que quería, Claro, en lo que hacía. Siempre trataba de... Estaba muy viejita, él decide seducir a la hija del marqués, que se llama Matilde. Ella al inicio lo trata de manera déspota, lo humilla, pero eso fue al inicio. Julián siempre detrás de ella trató de seducirla y poco a poco ella se enamora de él y queda embarazada. Cuando el marqués está a punto de aceptarlo como yerno, y aceptarlo como yerno implica de que le van a dar un título, es decir, ya no va a ser Julián Soriel, sino va a ser el marqués Julián Soriel, ¿no? Va a tener un título, ya va a ser de sociedad este jovencito. Justo cuando el marqués está a punto de aceptarlo, le llega la carta de la señora Renal. ¿Recuerdas quién era la señora Renal? La primera mujer que él quería La esposa del... La esposa del alcalde. Claro, la esposa del alcalde. Entonces, les llega la carta de la señora y en esa carta le cuenta todo lo que había hecho Julián. Y así el marqués le quita los títulos que como yerno del marqués debía tener. Y ya al borde del... porque Julián ya estaba a punto de alcanzar su gran sueño de ser una persona importante, de tener un título, y de pronto por culpa de esa carta se quedó sin nada, se quiso ya un poco y se volvía loco. Julián se va a Berrieres. ¿Recuerdas, no? Que en Berrieres en Berrieres vive el alcalde y la señora Renal.
Y él asiste a la iglesia porque sabe que la señora Renal va a la iglesia y justamente se encuentra con ella. Y la encuentra, ¿y qué crees que hizo? La mató. Mató. Y debido a ello, pues a él lo llevan detenido. Pero Matilde, como está embarazada, interviene y le dicen no lo maten, porque el castigo para ese tipo de actos era el decapitado, tenía que ser decapitado. Pero Matilde dice, no, no lo maten porque él es el padre de mi hijo. Pero desgraciadamente, pues lo que hizo Julián no tenía perdón. Entonces, finalmente llegaron a decapitarlo y Matilde entierra solamente la cabeza de Julián. ¿Listo? Eso trata la obra Rojo y Negro de Henry Bailey. ¿Listo? Muy bien, chicos. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Miss, ¿no hay otra? Miss, ¿por qué todos Miss, son otra. Todos son crímenes. Vamos a ver. Ahora, como yo sé que tú has estado muy atento, tú vas a hacer un resumen de Papá Goriot, Crimen y Castigo, Rojo y Negro, y aparte tienes una práctica, ¿ya? Eso es la luz. Ahora, esto lo que te estoy contando está siendo grabado, ¿ya? Así que puedes volver a escuchar para que puedas hacer tu resumen.